Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 15 de Matemáticas 3. En esta clase, como ustedes podrán ver, vamos a mirar el concepto de derivada direccional, su definición, ejemplos. Vamos a ver las propiedades del gradiente, que es la derivada de un campo escalar, en la cual hemos, para la fácil para el fácil recuerdo del concepto, le hemos llamado el ABC del gradiente. El gradiente tiene tres propiedades geométricas que hemos decidido llamarle A, B y C para que la idea quede fija. ¿Ya? La derivada direccional es lo mismo que una derivada parcial, pero ahora nosotros nos liberamos de la dirección. ¿Ya? Las derivadas parciales son razones de cambio, ¿cierto? Que nosotros tomamos en la dirección de un vector canónico, ¿no? ¿Cierto? Yo espero que eso haya quedado claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahora lo que hacemos es que en un dominio U, por ejemplo, ¿ya? Tomamos una recta vectorial, por ejemplo, esa que está ahí, ¿ya? Fijamos un punto A. Este punto que está acá tiene la propiedad de ser de la forma A más T por B. El B, por supuesto, que es un vector que vamos a llamar unitario, ¿no? Este es un vector B que entrega la dirección a la recta vectorial L que vamos a poner ahí. ¿No? Entonces, si ustedes se fijan, el concepto es idéntico al de derivada parcial, pero en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos que B es un vector NRN cualquiera, tal que la norma de ese B es igual a 1. Es decir, ¿qué es lo que uno puede observar aquí para ponerse exquisito, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Es que el B pertenece a la esfera, ¿cierto? Unidimensional, que eso se anota así, ¿tá? Se anota con n-1. La esfera unidimensional, ahí es donde está el B entregando solo dirección. ¿Tá? Entonces, esto ya lo hemos discutido hasta el cansancio, ustedes ya deberían reconocer esta estructura que está aquí. La derivada direccional de f en A, ¿qué cosa es? Es este límite que está aquí, es una razón de cambio en que uno toma el valor aquí, ¿cierto? Ustedes se fijan ahí, le resta el valor acá y lo divide por el tiempo empleado en ir desde A hasta A más T por B, y eso da una razón de cambio, ¿sí? Una velocidad, si quieren ver. Esto se anota la derivada direccional de f respecto de b, si es que ese límite que está ahí existe. Cuestión importante es que nosotros queremos que este valor, ¿cierto? Que está aquí, ese valor no debe depender, no queremos que dependa, ¿cierto? No depende, fíjense la palabra que voy a usar, linealmente, ¿ya? No depende linealmente de B. Yo no quiero que dependa linealmente de B, entonces para que no dependa linealmente de B, eso que está ahí, exigimos esta condición. ¿Ya? Y si ustedes le preguntan, ¿y para qué entonces tiene que ser unitario el vector? Bueno, porque nosotros queremos que nuestro concepto derivada direccional no dependa linealmente de B, es decir, queremos que solo nos entregue información de la F y no de B. ¿De acuerdo? Eso va a quedar más claro cuando veamos el teorema que viene a continuación. Primero un ejemplo. Esta función que está aquí, ¿sí? Es una función que no es diferenciable, ¿ya? Déjenme enseñarle a ustedes por qué esa función no es diferenciable. Esa función no es diferenciable simplemente porque tampoco alcanza a ser continua, ¿no? Esta función no es continua puesto de que el límite no existe en el 0,0. ¿Y eso por qué? Eso es porque, por ejemplo, ustedes pueden observar que x al cuadrado por el y, ¿cierto? Es menor o igual que x a la cuarta más y al cuadrado medios. Por lo tanto, con lo que tenemos en el numerador, ¿cierto? No alcanzamos a controlar el denominador, ¿sí? Esta es la única desigualdad que podemos utilizar,
y por lo tanto, lo único que sí podríamos concluir de esta función que es acotada en una vecindad del cero, pero no más que eso, ¿no? El límite no existe. Y ahí uno puede tomar, por ejemplo, una recta de aproximación x igual y, no hay mayor problema. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, esta función no es continua, pero vamos a observar de que tiene derivada direccional en cualquier dirección. ¿No? Entonces, vamos a poner observación 1. La observación 2, bueno, la pregunta es, ¿y como diablo entonces nosotros podemos calcular cualquier dirección por el plano? Ya, nosotros podemos calcular cualquier dirección en el plano de una manera muy sencilla. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el círculo unitario, ¿ve? Este lo anoto S1, porque esto está en R2. Entonces tenemos aquí X, tenemos XY. Y cualquier dirección en este círculo unitario, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, esa, está dada en la forma coseno de teta, seno de teta. Ahí. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada direccional, es decir, vamos a calcular el límite anterior para el vector dado por esto que está aquí. Este va a ser nuestro b. ¿Ya? Es interesante este vector, puesto de que si yo le calculo la norma a ese b, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la raíz entonces de coseno al cuadrado de teta más el seno al cuadrado de teta, el cual a esta altura de la vida ya sabemos que vale 1. ¿Sí? Así que vamos a proceder a calcular entonces la derivada direccional. Solución entonces, vamos a poner aquí, vamos a decir, sea el vector b igual a el coseno de teta, seno de teta, y ahora decimos, luego voy a usar un poco de la notación. Yo no puedo anotar esto si es que no conozco, ¿no? Si acaso el límite existe, ¿de acuerdo? Pero tampoco es un error tan grave, puesto de que pedagógicamente prefiero para que ustedes así puedan ver que están estos límites relacionados. Ya, en el 0,0, entonces me queda t coseno de teta, y aquí me queda t seno de teta. ¿Ya? No voy a explicar ese cálculo porque ya a esta altura de la vida debiese quedar muy claro por qué estoy anotando eso. Lo pueden revisar acá. ¿Ya? Fíjense ustedes de que esté por el b. El b tiene ahora dos coordenadas, ¿cierto? Coseno, seno, entonces queda t aquí, t acá. ¿Ya? Y como el punto es el 0,0, este A no influye en nada. Y nos queda eso. Dividido entonces toda esta cuestión, nos queda dividida por... Toda esta cuestión nos queda dividida por t. Entonces nos queda el límite cuando el t tiende a 0, 1 sobre t, 1... Ah, está feo ese 1. Entonces tenemos 1 sobre t, y aquí ¿qué es lo que nos queda? Ya vamos a mirar con cuidadito lo que sale aquí. Entonces aquí nos queda entonces, ustedes se fijan aquí, me queda t cuadrado, coseno al cuadrado de t. Por acá, ¿qué es lo que nos queda? Por t seno de teta, menos el valor en 0, que no lo vamos a anotar. En el denominador nos queda t a la cuarta, ¿cierto? ¿Por quién? Por coseno a la cuarta de teta, más el t al cuadrado, ¿sí? T al cuadrado, seno al cuadrado de teta. Ya, muy bien. Entonces, por supuesto de que menos el 0 aquí. ¿No? Ya, y ahora comenzamos a eliminar con mucho cuidado esto. Lo primero que vamos a eliminar es que este t que está aquí, ¿cierto? Que es parte de la razón de cambio, se va con s. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que este t cuadrado que está aquí se va con s y con este que está aquí dejándonos un 2.
Entonces reordenamos esto. Límite cuando el t tiende a 0. Ahí me fallé simplemente al evaluar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Nos queda entonces, observen bien, mire qué interesante esto. Nos queda coseno cuadrado de teta por el seno de teta. Todo esto que está aquí dividido por t cuadrado coseno a la cuarta de teta más el seno al cuadrado de teta. Este límite que está aquí, como ustedes pueden ver, nos queda coseno al cuadrado de teta dividido por seno de teta. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que podemos decir? Esto nos queda coseno de teta por cotangente de teta. ¿Ya? El cual entonces es en el fondo el valor de la derivada direccional. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, entonces, la existencia de la derivada direccional, ¿cierto? No tiene nada que ver con la diferenciabilidad, lo cual es muy razonable, puesto de que a esta altura de la vida ya sabemos algunas cosas. Calcular una derivada direccional y en el caso particular una derivada parcial significa que estamos midiendo la razón de cambio de la superficie en una dirección dada. Pero la diferenciabilidad, recuerden ustedes que tiene que ver con la posibilidad de eh, aproximar la superficie mediante un hiperplano, ¿no? Un hiperplano afín que se llama. ¿No? La diferenciabilidad queda amarrado a la existencia de un plano o hiperplano. Bien, entonces este es un ejemplo muy interesante en que la existencia de las derivadas parciales y en general las derivadas direccionales no tiene nada que ver con la diferenciabilidad. Ya. Entonces, aquí, una vez que ya entendemos qué es lo que, lo que significa el concepto de derivada, ¿cómo es que se llama? Derivada direccional, podemos enfrentar el primer teorema. ¿Ya? Estas son, como bien les mencionaba, las propiedades del gradiente. Las propiedades del gradiente son tres. Estas propiedades del gradiente surgen cuando nosotros estamos en el contexto bajo el paraguas de la diferenciabilidad. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer este primer teorema. ¿Ya? Si f es una función diferenciable en A y B es un vector unitario, entonces el cálculo de la derivada direccional, tal como está diciendo ahí, es simplemente la derivada de f, es decir, el gradiente, producto punto, la dirección a la cual nosotros queremos derivar. ¿Ya? Muy interesante eso que está ahí. Vamos a parafrasear entonces el resultado. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo que si nosotros queremos calcular la derivada direccional de f respecto a la dirección de b, esto que está aquí, ¿qué cosa es? Es el gradiente de f en a, producto punto, la dirección que nosotros estamos derivando. ¿Ya? Entonces, veamos cómo es que se hace eso. La demostración de aquello es muy sencillo y por supuesto de que involucra la regla de la cadena. No puede ser de otro modo. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a poner aquí primero y necesito que pongan atención a lo que voy a construir. Estos elementos yo se los he ido entregando sistemáticamente a medida que avanza el curso, así que yo ahora lo que vengo a hacer es, en cierto modo, a cosechar todo lo que hemos conversado. ¿Ya? Entonces miren que lo que tenemos acá. Esta es la función f dada. Aquí voy a introducir una trayectoria phi. Esta trayectoria, ¿qué es lo que hace? Bueno, toma un tiempo t y la envía entonces en a más t por la dirección de b. Y de aquí para acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que me queda? Me queda f de a más t por el b. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende esto? Si ustedes se fijan, la función que va por aquí por fuera es una función que sistemáticamente le llamamos g de t y está definida, ¿ya?, como f compuesto con phi de t. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 2
si ustedes se fijan bien, phi' de t, ¿qué cosa es? Es b. ¿Por qué? Porque es constante, estamos derivando respecto del tiempo, por ejemplo, es una derivada usual nomás, se simplifica el tiempo y dejamos el b que es constante respecto al tiempo. Así que la derivada, ¿cierto?, de phi es b. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bajo la hipótesis de que esta que está aquí, ¿cierto? Bajo la hipótesis de que esa que está aquí es diferenciable, bajo la hipótesis de que esa función es diferenciable, entonces, en tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que g' de t, ¿qué cosa es? Es la derivada entonces de f compuesto con phi de t. La derivada separa la composición, por lo tanto nos queda la derivada de f evaluado en phi de t por la derivada de phi de t, donde por supuesto que esto que está aquí es un producto punto. ¿Por qué razón? Porque esta derivada es una derivada de la forma 1 por n y esto que está aquí es n por 1. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué eso es n por 1? Por dos cosas. La primera es que es una función, phi es una función que va de Rn en Rn. Por lo tanto, tiene n filas y una columna. ¿No? ¿Y cómo va a ser eso posible? Claro, porque este señor que está aquí queda siempre identificado, ¿cierto?, con su matriz de coordenadas. La matriz de coordenadas pertenece a las matrices de orden n por 1. ¿Ya? Como yo no quiero escribir productos matriciales, esto que está aquí, entonces, ¿qué cosa es? Es el producto punto. Entonces, sí, yo me evito tener que escribir productos matriciales, el producto punto. ¿Ya? Ya. Entonces, como la derivada, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Como la derivada, entonces, el gradiente, ¿qué es lo que concluyo? Concluyo que g' de t es la derivada de f evaluado en a más t por la dirección de b, producto punto b. Entonces, si yo vuelvo al teorema, y ya con eso vamos a terminar por hoy, solo les pido paciencia en esta, yo necesito aquí solo a en el argumento de f. Solo necesito a. Por lo tanto, aquí lo que tendría que hacer es derivar, o sea, es evaluar esta derivada en cero. ¿Sí? Y ahí estamos terminando casi. ¿Qué es lo que obtenemos? Aquí, fíjense ustedes como cuarta observación. Cuando yo evalúo la derivada en cero, aquí me queda gradiente de f en a, producto punto el b. Fíjense la importancia de la regla de la cadena. El motor de la demostración está en esta parte. Esto no lo hubiésemos podido hacer si no hubiésemos podido derivar por separado, que es la esencia de la regla de la cadena. Finalmente, necesitan ustedes mirar qué cosa es g' en cero. Como ustedes saben, g' en cero es el límite cuando el t tiende a cero. ¿De qué cosa? De g en t menos g en cero dividido por t menos cero. Voy entonces a la función g, que es la que está aquí arriba, esta, y entonces miren lo que queda. Miren qué hermoso queda esto aquí. Límite cuando t tiende a cero, me queda f de a más t por el b menos f en a dividido por t, y esta cuestión que está aquí no es nada más que la derivada direccional respecto de b, evaluado en a. Comparamos estos dos, miren aquí, compara S con S, y concluye entonces de manera extremadamente, mostrando una gran capacidad de elegancia, ¿cierto?, el resultado indicado en el enunciado del teorema.
la diferenciabilidad de f implica inmediatamente que cada vez que nosotros calculamos una derivada direccional, no es necesario hacer ese límite, sino que simplemente calculamos el gradiente de la función por la dirección que nos estén solicitando. Bien, entonces vamos a resolver este ejemplito que está aquí. ¿Qué es lo que dice este ejemplo? Bueno, dice que tenemos una función g que va de R3 en R3. Nos dicen que es diferenciable con derivada en el punto menos 422, ese vector que está ahí, y que dicha función en el mismo punto vale 2. ¿Ya? Que lo que definen acá, definen una función de 3 variables, una f. Ustedes pueden ver que esta función f es un campo escalar, puesto que va de R3 en R. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden calcular la derivada direccional de f en el punto 1, 2, 1 en la dirección del vector 1, 1, 1. ¿Ya? Bien, entonces, como solución de este ejemplo, lo primero lo que hay que estudiar es sobre la diferenciabilidad de la f. ¿Ya? Porque el objetivo de este ejercicio es utilizar el resultado que vimos anteriormente, este que está aquí, para calcular una derivada direccional. Simplemente lo único que necesito es el gradiente de la función y nada más. ¿Ya? Entonces, las derivadas parciales vienen a ser como una suerte de átomos del cálculo diferencial, porque cualquier tipo de cuestión que queramos obtener de la f, en definitiva lo que vamos a tener que hacer es calcular derivadas parciales. ¿Ya? Por eso el concepto de la derivada parcial es crucial. Bien, vamos a proceder a demostrar primero que todo que la f es una función diferenciable para poder utilizar el resultado anterior. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a definir. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir una función u que va a estar dada por x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1, una función b. Esta función es x más z al cuadrado y una función w que va a ser x más y menos z al cuadrado. ¿Ya? Esta función, como ustedes pueden ver, le podríamos llamar, no sé, f mayúscula. ¿Ya? Esta función f mayúscula, como ustedes se pueden dar cuenta, es una función que va de R3, porque toma un xy, y lo envía entonces ¿en dónde? En un R3, ¿ya? Que está dado por v y w. De tal manera de que lo primero que nosotros observamos es que en esta parte de que está aquí, ¿cierto? Hay una composición entre qué cosa? Entre, bueno, aquí nosotros tomamos un vector x, y, z y lo estaríamos enviando entonces ¿a dónde? Lo estaríamos enviando a g compuesto con la f mayúscula. La f mayúscula transforma primeramente, ¿cierto? El x, y, z en un v y w. Así que esa es una función que hay que tener presente a la hora de derivar. ¿Ya? Defina esa que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Defina eso que está ahí. Notamos, ¿cierto? ¿Qué cosa? Notamos que U, V y W son diferenciables por álgebra de funciones diferenciables. Si ustedes se fijan, V y W simplemente son polinomios. Como U, V y W son las componentes de la f y son diferenciables, concluimos que la f también es diferenciable. ¿Ya? Son diferenciables. Aquí puedo poner por álgebra de funciones, ¿no? Por álgebra de funciones diferenciables. De funciones diferenciables. Cierro aquí. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Luego la f anterior, luego f anterior también lo es. Ese es un resultado conocido, es parte del cálculo, así que no hay dificultades ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir aquí? Vamos a derivar simplemente. ¿Y cómo hacemos eso? Diciendo luego la derivada de una función que va de R3 en R
es un gradiente, entonces anoto el gradiente de f de x, y z. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, como ustedes pueden ver, esto es la derivada, ¿cierto? Y aquí empiezo a copiar la función, que es 2x al cubo menos y por z al cuadrado, aquí va un producto, y este g, y aquí anotamos u, v y w, que son las funciones componentes, ¿ya? Y cierro esto que está aquí. Una cosa importante a recordar, vamos a poner por aquí un pequeño recuerdo, porque va a ser la manera con que yo voy a derivar esto, que esta función que está aquí es una función que va de R3 en R. ¿Qué es lo que hace esto? Esto toma un vector x, y, z, puesto que es el dominio de la f, y lo envía ¿a dónde? Y lo envía en 2x, y al cubo. ¿Por qué es importante darse cuenta de esto? Puesto de que esta función también es una función que va de R3 en R. ¿Qué me sirve con eso? Bueno, me sirve entonces que la derivada de esta función, que no necesita nombre aquí, es diferenciable y su derivada es un gradiente. ¿Ya? Entonces voy a proceder a hacer eso. ¿Qué es lo que obtengo aquí? Bueno, aquí obtengo la derivada entonces de 2x y al cubo, la derivada separa la suma, me queda entonces g de u, v y w, que sería el segundo sin derivar. Como aquí estoy derivando, observen, miren, aquí lo que hago es separo la suma y aquí tengo regla del producto. Regla del producto. Regla del producto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre entonces es que tenemos el segundo sin derivar perdón, la derivada entonces y z al cuadrado. Voy a preservar el menos, me queda menos la primera función sin derivar por la derivada de la función g de u, v y w, lo cual aquí hay que hacerlo con atención porque aquí voy a tener que ejecutar entonces, aquí en esta parte voy a tener que ejecutar la regla entonces de la cadena, ¿no? Ya, voy a avanzar sin derivar. El 2 sale de la derivada, así que no hay problema. Tenemos x y al cubo ahí, menos el valor de la función g de u, v y w, por el gradiente de ¿quién? De iz al cuadrado. Aquí voy a necesitar más espacio, así que voy a cambiar de línea. Me queda entonces el primero sin derivar por la derivada de esto. Ya. Y aquí hay que observar entonces de que la función g es una función que va de R3 en R. Por lo tanto, su derivada vuelve a ser un gradiente. Entonces, por la regla de la cadena, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos entonces lo siguiente, que cuando yo derive esto, es la derivada de g, que es el gradiente entonces de g, evaluado en lo que está adentro, v y w, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es la función f que está aquí, y nosotros ya sabemos entonces que esta derivada, ¿cierto? Lo voy a poner por acá, mire, voy a hacer una observación aquí al paso. ¿Sí? ¿Cuál es la observación que tengo que poner aquí? Que la derivada de la función f no es otra cosa, ¿cierto?, de que una matriz de 3×3, que está dado por u sub x, u sub y, u sub z, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí no lo voy a completar esto porque para no perder el tiempo innecesariamente, ya, eso quería recordarles nomás, lo anoto acá con detalle. Por la derivada de lo que está dentro, que es una matriz de 3×3. U sub x, u sub y, u sub z, b sub x, b sub y, b sub z, w sub x, w sub y, w sub z. ¿No? Ya. Aquí no hay que confundirse. Como una segunda aclaración aquí, ojo que nosotros usamos acá permanentemente el concepto de isomorfismo, ¿no? Es cierto, el gradiente es un vector en Rn, pero como estoy calculando una derivada aquí, este gradiente lo puedo tomar como función fila. Entonces,
lo que le estaba mencionando es que aquí hay está el uso, no, disculpen. Y en todo momento, entonces, utilizamos el concepto de isomorfismo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, eh, eh, la derivada, ¿cierto? La derivada de una función en un punto, visto como una fila, 1 por n, ¿cierto? Esto es isomorfo, entonces, ¿a qué cosa? A ese mismo concepto visto, pero como vector en Rn, ¿no? Ya. Listo. Entonces, aquí ya estructuralmente tenemos armada nuestra derivada. Lo único que hay que hacer, voy a copiar esto que está aquí para copiarlo en la próxima diapositiva. Y entonces ahora seguimos calculando la derivada. ¿Qué es lo que queda aquí? Queda entonces, voy a calcular la derivada, me queda 2 veces, fíjense ustedes que aquí me queda y al cubo. La segunda coordenada de esta derivada es 3x y al cuadrado. Y aquí hay que tener presente lo que mencioné en la diapositiva anterior, que estas funciones siempre dependen del dominio de la f, es decir, la función que las anida a todas. Como va de R3 en R, esta es una función de 3 variables, así que la derivada parcial aquí, en este caso, es 0. Menos el valor de la función en el punto u de w, que ya lo valoraremos, por esa derivada que está ahí. La calculo, me queda 0, me queda z al cuadrado y me queda 2i por el z. ¿Ya? Menos ¿qué cosa? Menos entonces iz cuadrado. Ese es un valor que no puedo hacer nada. Ese tampoco puedo hacer mucho aquí porque todavía no sé cuál es este punto. ¿Ya? Y lo que puedo arreglar es calcular las derivaditas que están acá. Entonces, vamos viendo, ¿qué es lo que me queda? Me queda 2x menos 2i y 0. 2x menos 2i y aquí me queda 0. Lista la gradiente de la u, la variable u. Veo la otra ahora. 1, 0 y 2z. 1, 0 y 2z. Y me queda 1, 1 y menos 2z. 1, 1 y menos 2z. ¿Ya? Muy bien, ahí está calculada la derivada. Como no quiero hacer esto en términos operacionales, ¿ya? Ahora voy a proceder a calcular el punto. Nos piden calcular la derivada direccional en el punto 1, 2, 1. ¿Ya? Entonces, como la función f, que si bien es cierto no lo mencioné aquí, lo voy a mencionar al paso, esta f entonces es diferenciable. ¿Ya? Es diferenciable. ¿Por qué razón? Porque aquí, bueno, tenemos la regla de la cadena, ¿cierto? Y acá esto es álgebra de funciones diferenciables. Así que esto es fácilmente diferenciable, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Como f, entonces, f es diferenciable, para calcular la derivada direccional, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos que la derivada direccional de f en el vector b, en el punto, ¿cuál nos piden? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Este es un x, y, z. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Dado que la función es diferenciable, esto va a ser el gradiente de la f en el 1, 2, 1, producto punto, el vector unitario que lleva la dirección de este. Este vector que está aquí no es unitario, por lo tanto hay que unitarizarlo. ¿Cómo se unitariza un vector? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un vector en Rn, ¿no? Cualquiera, o voy a ponerlo así. Tengo un vector u en Rn cualquiera, entonces el vector, bueno, este tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Distinto del vector nulo.
Un vector, entonces, definido como U dividido por su norma, ¿cierto? Ese que está ahí es unitario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Aquí simplemente hay que tomar el vector B, definido como este vector 1, 1, 1, dividido por la norma, que la norma rápidamente es raíz de 3. Por lo tanto, este va a ser, una vez racionalizando, raíz de 3 tercios, raíz de 3 tercios, raíz de 3 tercios. Y ahí entonces nosotros resolvemos el problema de la derivada direccional utilizando el cálculo, sin tener que depender entonces de esta definición que está aquí. Con la gradiente entonces podemos calcular la razón de cambio en la dirección que nosotros queramos. Eso es lo que se desprende. Por lo tanto, para poder calcular esto, lo único que necesitamos hacer es calcular la gradiente de la f que está aquí en el punto 1, 2, 1, que es lo que vamos a hacer a continuación. Así como dos puntos. El punto 1, 2, 1 va a parar ¿a dónde? Aquí la primera acción es la f, recuerden, fíjense, el xy se transforma en esto. Veamos a dónde va a parar. Tenemos 1, ¿cierto? Menos 4, menos 1, menos 4. Ya, y en el otro, ¿qué es lo que nos da? Nos da 2, y aquí nos da 2 también. Por lo tanto, bueno, era obvio, ¿no? Este punto que está aquí, evidentemente tiene que ir a parar a ese que está ahí. Así que hemos resuelto un problema ahí rápidamente. Menos 4, 2 y 2. Y esto, bueno, va a parar a donde tenga que parar, que aquí no nos interesa, ¿no? Así entonces, lo único que hay que hacer, hay que preocuparse de reemplazar este en la X, este en la Y, este en la Z, y hay que preocuparse de reemplazar este en la U, este en la B, ¿cierto? Y este en la W. ¿Ya? Así como eso que está ahí, entonces ahora decimos luego, y ahora estamos en condiciones de calcular la gradiente en el punto 1, 2, 1. ¿Cuánto vale esto? Vamos mirando para el lado. Entonces tenemos 1, 2, 1. Ya, entonces nos queda 2, factor de 8 ahí, la primera coordenada. Después tenemos 1, 2, 1. Entonces aquí nos queda 3 por 4, 12, la segunda coordenada. Y 0 la tercera. Ya, y aquí entonces G de U, B y W. Esto lo vamos a ir haciendo de a poquitito. Menos G entonces en el menos 4, 2, 2 por 0, este que está acá. Entonces aquí nos queda 2, 1, nos queda 0, 1, 4. Por el 0, 1 y el 4. ¿Da? Menos, sigo reemplazando, me queda 2 por 1, me queda 2 entonces de el gradiente de ¿quién? De G en el menos 4, 2 y 2, por ¿qué cosa? Por esta matriz que está aquí, vamos a reemplazarla con cuidadito, me queda 2, 1, 1, aquí me queda menos 4, 0, 1, y aquí nos queda 0, 2 y 2. 0, 2 y menos 2 en realidad. ¿Ah? Utilizamos la última hipótesis del problema. La última hipótesis hace referencia al valor de la función g en dicho punto. Si mal no lo recuerdo, eso vale 2. ¿Ah? Eso es lo que dice ahí. Esto vale 2. Y también nos dan este gradiente, que vamos a ver cuánto es lo que vale, que no lo recuerdo. Si ustedes se fijan ahí, no es muy problemático esto. Esto es menos 2, 1, 0. Ya. Este vale menos 2, 1 y 0. Fíjense que utilicé el concepto de isomorfismo. No lo anoté como gradiente,
como vector, puesto de que estoy calculando la derivada. Al último lo hago como vector, ¿ya? No hay ningún problema ahí. Listo, entonces estamos aquí. Vamos a ir anotando lo último. Entonces lo último es 2 factor de... Bueno, aquí puedo hacer un solo vector mientras. Entonces esto da 16, da 24 y aquí da 0. Menos, ¿qué cosa? Bueno, este era un 2, dijimos. Aquí nos queda 0, 2 y 8. Ahí está esa línea. Menos 2 veces el menos 2, 1 y 0 por la matriz 2, 1, 1, menos 4, 0, 1, 0, 2 y menos 2, y hacemos esa cuentita que está ahí. Cuya operación da entonces 22, 6 menos 12. ¿Da? Ahí está entonces la gradiente. Lo pueden escribir al tiro inmediatamente como vector si lo desean, ¿vale? No hay problema con eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Aquí ocurre, por tanto, ¿cierto? Que la derivada direccional de f en la dirección de b en el punto 1, 2, 1 es entonces, según nuestro cálculo, la gradiente de la función f en el punto 1, 2, 1, producto punto, el raíz de 3 tercios, raíz de 3 tercios, raíz de 3 tercios, que es el unitario, ¿cierto? Este que está aquí, es el unitario en la dirección de el 1,11. ¿Ah? Es el unitario en la dirección del 1,11. Ahora, nosotros hemos calculado nuestro gradiente. Nuestro gradiente fue 22, 6 y menos 12, y lo cual da eso que está ahí. Ya, como estos números son iguales, simplemente hay que sumar estos de aquí nomás. ¿Ya? Entonces me queda menos 6, 22, menos 16. Entonces este resultado da, son todo el mismo, ¿no? Entonces, raíz de 3 tercios, raíz de 3 tercios. Ya, ¿qué es lo que nos queda aquí entonces? Nos queda, solo tengo que sumar estos de aquí porque estos son el mismo, así que los factorizo. Me queda entonces menos 6, menos 16. Sí. Entonces nos queda menos 16 tercios por la raíz de 3. Esa es la derivada direccional. ¿Qué es lo que significa ese número? Eso significa que la razón de cambio o la variación, ¿cierto? De la superficie. ¿Cuál superficie? De la superficie W dado por f de x y z, esta superficie. Entonces usted tiene una superficie, separa en el punto ¿cuál? Separa en el punto entonces aquí abajito, en el punto 1, 2, 1, ¿sí? En el punto 1, 2, 1, y mira hacia dónde, y mira en la dirección de B, ¿ya? Entonces, esa razón de cambio ahí, en esa dirección, es ese numerito que está aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno entiende? Que esta función decrece, ¿no? En el punto 1, 1, en el punto 1, 2, 1, en la dirección del vector B. ¿Profe? Bien, bien. Entonces, la propiedad B tiene que ver con algo que estuvimos conversando en un principio, que es el plano tangente, está relacionado con eso. Ya. Se las leo. ¿Qué es lo que dice? Dada f una función diferenciable, ¿ya? En un punto A, ¿ya? En este punto A, por supuesto que este A está en el dominio, ¿sí? No cabe duda de eso. Tal que la derivada no es cero aquí. Este es el vector nulo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una función que tiene derivada no nula en el punto A. A partir de entonces de la función f, ¿qué es lo que vamos a construir? Vamos a construir el conjunto de nivel C de f. ¿Ya? Pero es decir,
ya no lo estoy anotando con la L, sino que directamente lo que es. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Bueno, como ustedes pueden ver, la superficie S está dado por qué cosa? Por todos los X, lo voy a anotar así. Lo que estoy diciendo es que un X pertenece a la superficie S si equivalentemente f de Sx es exactamente igual a C. ¿No? Eso es muy, muy importante, como les he mencionado. Entonces, ¿qué es lo que es? Esto es un conjunto de nivel. Por ejemplo, si n vale 2 es una curva, si n vale 3 es una superficie. En términos generales, es un conjunto de nivel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está indicando esto? Esto está indicando entonces en que si una función es diferenciable en un punto, ¿qué es lo que ocurre? Que la derivada, ¿ya? La derivada es perpendicular a la superficie en dicho punto. ¿Ya? Eso es crucial, entenderlo bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a tratar de dibujarles aquí? Voy a tratar de dibujarles un esquema para que fijemos la idea. Cuando pensamos en una superficie, pensemos en algo así. No hay problema en esto, ¿vale? Esta es una superficie dado por, aquí da lo mismo la cantidad de variables. Voy a poner f de x, ¿cierto? Vector, igual una cierta constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay un punto, por supuesto, A en la superficie. ¿Ya? A en la superficie. Significa, este símbolo significa que la perpendicularidad se da ahí. Si el A está en la superficie, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre que en este punto, justo en este punto, hay un vector que es normal. ¿Ya? Y ese vector normal está dado por la gradiente de la función evaluada en dicho punto. Ya. Bueno, yo no, por suerte no tengo que convencerle a ustedes de que con dibujos que esto es correcto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es mirar cómo la regla de la cadena nuevamente nos entrega este resultado. Ya, vamos a hacer la demostración porque es ahí donde están las ideas centrales del cálculo. ¿Ya? La demostración es muy sencilla y utiliza trayectorias nuevamente, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí, sea, voy a poner acá phi, ¿de acuerdo? Esta va a ser una trayectoria que va a dar ¿a dónde? Que va a dar justamente a la superficie. ¿Ya? Esta superficie está contenida en Rn, así que tenemos una cosa así. Yo les voy a ir acompañando con un dibujito solo para fijar ideas. El argumento no está ahí, por supuesto. ¿Vale? Esta es la superficie S dada por f de x igual una constante c. Entonces, sobre esa superficie, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy rayando ahí con un plumón, ¿cierto? Sobre la superficie una función phi. ¿Ya? Esta va a ser una superficie, sea f entonces una trayectoria. Voy a ponerle aquí una trayectoria entonces, trayectoria diferenciable. Recuerden ustedes, esta función es una función vectorial, tiene n componentes. Para que la función phi sea diferenciable, es suficiente que cada una de sus componentes sea diferenciable. Así que en ese sentido digo que esta es una trayectoria diferenciable, ¿ya? Diferenciable, tal que ¿qué cosa? Tal que, esta es una cuestión importante, es para que esto nos quede bien bonito. Phi evaluado en 0 vale A. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que como el punto A pertenece ahí a la superficie, ahí está el A, queremos indicar de que la trayectoria phi pasa por el punto A exactamente en el tiempo t igual 0. Como la trayectoria es nuestra, podemos solicitar eso. Si la trayectoria no pasa en el tiempo 0 por el A, bueno, no importa, consideramos otra. ¿Ya? Lo importante es que esta es una trayectoria diferenciable. ¿Ya?
¿qué es lo que vamos a observar? Mire, aquí nosotros empezamos a utilizar todo lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar entonces de que la función, al ser diferenciable, tiene una derivada, ¿sí? Una phi' evaluada en cero, es decir, ahí. ¿Qué es lo que es eso? Esto, por supuesto, de que es como phi va de R en Rn, entonces estas cuentas ya las hemos calculado, su derivada, ¿cierto? La derivada de phi, ¿qué es lo que va a ser? Lo voy a poner así, voy a retroceder un poquitito aquí, ojo con esto. La derivada entonces de phi, ¿cierto? ¿Evaluado en qué cosa? En el tiempo t igual 0, lo vamos a denotar así, este es phi' evaluado en 0, ¿y qué cosa es esto? Esto es un vector, esto es un vector columna, ¿no? Porque tiene n componentes, por lo tanto hay n filas y una columna, una sola columna, ¿ya? Así que esto que está aquí, ¿qué cosa es? Es una columna, ¿ya? Es decir, es una matriz de la forma n por 1 con coeficientes en R. Pero como este espacio, ¿cierto?, es isomorfo a las matrices, bueno, en realidad lo puedo hacer isomorfo inmediatamente a Rn, ¿vale? Así que yo puedo suponer de qué cosa, de que este vector está en Rn. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de ese vector ahí, phi'? Bueno, la gracia es que corresponde a ser el vector velocidad de esta phi. ¿Ya? Entonces ahí está phi' evaluado en cero. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Voy a poner aquí. Notamos que phi' en cero, ¿qué cosa es? Es tangente en a la superficie, hacia la superficie S. ¿Por qué razón? Bueno, es por la propia definición, mire, porque si la función phi de t, por ejemplo, tiene sus componentes, fíjense acá que esto va a dar a Rn, ¿ya? Entonces, para no anotar tanto, le voy a poner phi sub i, esas son las componentes de t, esto i igual 1 hasta n, porque es un vector, ¿cierto? Es una sucesión finita. Entonces, ¿cuál es su derivada? Bueno, su derivada es la primera componente, prima, la segunda componente, prima, y así sucesivamente componentes, todas esas componentes prima. Eso es por lo que ya hemos venido discutiendo. Así que, al tener derivadas, este vector que está aquí es tangente a la superficie, ¿da? De hecho, se llama vector velocidad, pero no, bueno, no lo vamos a anotar así, sino que solo observar de que este señor es tangente a la superficie. ¿Ya? Bien, ahora viene la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, eh, por otro lado, por otro lado, mucha atención aquí, que f evaluado en phi de t, ¿cierto? ¿Esto cuánto vale? Esto vale c. Y ustedes van a decir, ¿y por qué? Bueno, porque la trayectoria que nosotros tomamos está justo en la curva de nivel, ¿tá? Por lo tanto, f de phi de t, ¿cierto? Siempre vale c. Así que ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer aquí, en esta ecuación, a ambos lados, podemos hacer derivada, ¿ya? Y esa derivada la vamos a evaluar en el tiempo t igual 0. ¿Qué es lo que implica esto entonces? Esto implica entonces que derivamos. La derivada de f, como ustedes bien lo saben, es el gradiente, porque la función f es un campo escalar derivable, evaluado en phi de 0, porque ahí es donde estoy derivando, por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro es phi' en 0, y la derivada de una constante es 0. ¿Ya?
Este es un producto punto, esa es la razón por la cual utilizamos este isomorfismo canónico aquí. Esto que hicimos aquí, por supuesto que está relacionado con esto, para poder utilizar el producto punto. ¿Ya? Como phi en 0 vale A, esa ecuación que está ahí vale efectivamente gradiente de f en el A, producto punto, phi prima en 0, evaluado que esto vale 0. Con esto termino. ¿Qué es lo que me queda acá? Me queda entonces lo siguiente. Entonces, aquí está la superficie que está dado por f de x igual a una constante c. Aquí, como lo mencionamos, en alguna parte está el punto A. ¿Qué es lo que hicimos? Fue considerar una trayectoria, ¿ya? Una trayectoria phi, de la cual sabemos que su derivada justo en ese punto es, ¿qué cosa? Es phi prima evaluado en 0 y phi prima, vamos a ponerlo así, phi prima evaluado en 0 es tangente, por lo tanto es paralela, entre comillas, a la superficie S. Y es aquí donde funciona la lógica, ¿ya? Como esta trayectoria es cualquiera, no interviene, lo único que pedimos es que sea diferenciable y que pase por el A. Si yo, por ejemplo, paso otra trayectoria de aquí para allá, supongan ustedes una trayectoria esa, una trayectoria psi, que hace lo mismo, calculo su derivada y me queda entonces, esto queda un poquito, esto va para allá, lo vamos a hacer así para allá. Este me queda psi prima en 0. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que cada vez que yo tome una trayectoria que pase por ahí, siempre obtengo un vector tangente a la superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no importa cuál sea ese vector tangente a la superficie, cuando hago el producto punto con la gradiente, ese producto punto da por resultado 0. ¿Qué es lo que uno concluye entonces? Vamos a concluir aquí. Como phi, ¿cierto? Es cualquiera, la única posibilidad de que este producto dé 0 es que el gradiente entonces de la función evaluado en el punto A sea perpendicular en ese mismo punto a la superficie S. De aquí hacia arriba surge entonces el gradiente como un vector normal. ¿Ah? Eso es. Y eso termina la demostración. O sea, a propósito de esto, voy a poder observar algo que habíamos mencionado en la clase de la recta tangente. Si yo pongo entonces ahora que y es una función diferenciable, ¿cierto? Diferenciable en Rn. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ustedes pueden volver a reflexionar sobre las funciones en varias variables, como lo han reflexionado siempre. ¿Ya? Miren lo que puedo poner aquí. Puedo poner Rn, puedo poner R aquí, que es lo que hace, toma un vector X y lo envía en un vector, en un número Y. Aquí está la gráfica, ¿cierto? Este es Y, la gráfica Y igual f de X. Fíjense que la gráfica, esto está contenido en Rn más 1, como lo hemos dicho siempre. Este valor que está aquí es el A, ¿cierto? Este valor que está aquí, ¿quién es? Es el f de A. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si la función es diferenciable, aquí, ¿qué es lo que hay? Hay un objeto afín, ¿o no? Este objeto afín ya no es una recta, sino que es un plano, ¿sí? Es un plano tangente, cuyo vector normal, ¿quién es? Y ahora ya lo pueden entender. ¿Ve? Cuyo vector normal es el gradiente de f en A. Así que si ustedes quieren recuperar el plano tangente, por ejemplo, hacen sencillamente lo que les enseñé hace un tiempo atrás. Esto es I menos el valor de f en A. Y aquí, ¿qué es lo que me queda? El vector normal, ¿cierto? Producto punto
el x menos a, y entonces tiene exactamente la misma estructura que la recta tangente, donde aquí uno cambia la derivada nomás. Vamos a hacer este ejemplo entonces. ¿Qué es lo que dice el ejemplito? Dice, calcule la derivada direccional de la función esa que está ahí en la dirección de la normal exterior al elipsoide ese que está ahí, en el punto 1, 2, 3. Ya. Este que está aquí es un típico ejercicio del cálculo. Lo que tengo que asegurarme es que estas funciones involucradas sean diferenciables. Si yo logro hacer eso, entonces le abrimos la puerta al cálculo. ¿Ya? Evidentemente que estas dos funciones son diferenciables. Ya, voy a poner entonces la solución para resolverlo esto rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? En primer lugar, voy a definir entonces la función g de x y z como la función x al cuadrado más 2y cuadrado más z al cuadrado menos 18. ¿Ya? Primero lo que voy a hacer es calcular el vector normal. Entonces voy a decir, como g, ¿cierto?, es diferenciable por álgebra de funciones diferenciables, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el gradiente de la función g, es decir, el vector gradiente de g en el punto 1, 2 y 3, ¿cierto?, es perpendicular ¿a qué cosa? En el punto 1, 2, 3, a la superficie S dada por g de x, ¿cierto? Y z igual 0 en este caso, porque resté el 18 ahí. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, esto es rápido de ver. ¿Por qué razón? Porque el punto 1, 2, 3 efectivamente satisface esta ecuación que está aquí. Me queda 1 al cuadrado, me queda 4 por, o sea, 2 por 2, 4, ¿sí? Perdón, 2 por 4, 8, más 1, 8, más 3 al cuadrado, da 18, ¿no? ¿Sí? Que es un 9 más 9 ahí. Entonces, el punto 1, 2, 3 pertenece a la superficie dada por G es diferenciable, por lo tanto, estamos en las condiciones del teorema. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que el gradiente, ¿cierto?, es el vector normal a la superficie en dicho punto. ¿Ya? Entonces, a este vector normal yo le voy a llamar n, ¿sí? Le voy a llamar n, ahí queda. ¿Ya? Y ahora voy a proceder a calcularlo, ¿sí? Y esto es muy sencillo porque así entonces lo que tengo que hacer es calcular las derivadas parciales, g de x, no sé cuánto vale g de x, es cosa de mirar nomás, 2x. Eso implica entonces de que g de x evaluado en el punto 1, 2 y 3 me queda 2. Calculo g sub i, 4i, se evalúa entonces eso en el punto 1, 2, 3 y esto vale entonces 8. Y finalmente g sub z, miramos acá, me queda 2z, eso implica entonces de que g de z en el punto 1, 2, 3, esto que está aquí es 6. ¿Ya? Luego entonces el vector normal, ¿sí?, a la superficie dado por g de x y z igual 0, lo pueden escribir así si lo desean, es qué cosa es el gradiente de g en el punto 1, 2 y 3, pero eso está calculadísimo ahí, nos da el vector 2, 8 y 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos, por supuesto, ya. El asunto es una elipse, ¿cierto? Entonces tenemos el vector normal, ahí está, el vector n al elipsoide, perdón,
en el punto 1, 2 y 3. Esa es la exterior porque, bueno, todas las derivadas ahí son positivas, como pueden ver. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden calcular la derivada direccional. Ya. Por otro lado, entonces, por otro lado, como la función f es diferenciable, como f es diferenciable entonces en R3, ¿da? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Tenemos que la derivada, ¿cierto? Direccional, ¿sí? Direccional. Veamos bien, dice, en la dirección de la normal. Bueno, aquí no nos están diciendo, ¿no? Calcule la derivada direccional de la función, o sea, este es un problema abierto ahí, esto nos están pidiendo en cualquier xy, en la dirección de la normal exterior al elipsoide en el punto 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es x y z. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto va a ser el gradiente de la función f en el punto x y z. ¿Por cuánto? Por el vector n, que está calculado inmediatamente aquí arribita, ¿cierto? Pero como ese vector claramente no es unitario, hay que dividirlo entonces por su norma. ¿Ya? Ya. Bien, este ejercicio lo dejo hasta ahí nomás porque ahí está armado estructuralmente, solo falta a modo de ejercicio completar las cuentas nomás. ¿tá? Es calcularle el gradiente a esta función que está ahí arriba y, bueno, multiplicarla por este vector que está aquí normalizado. Ya. Finalmente, la última propiedad, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos entonces una función diferenciable, nuevamente son propiedades de la diferenciabilidad. Entonces, la norma del gradiente, fíjense ustedes lo que dice ahí, dice que la norma del gradiente es, es el máximo valor del valor absoluto de las derivadas direccionales, donde no nos interesa la dirección. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la norma del gradiente es el valor máximo que alcanzan las razones de cambio en cualquier dirección. ¿Ya? Eso es tremendamente importante. Y este máximo, por supuesto, de que se va a alcanzar cuando el vector b que estemos apuntando sea paralelo al gradiente de la función. Esto, en palabras sencillas, ¿qué es lo que quiere decir? En palabras sencillas, esto quiere decir que el gradiente siempre apunta en la dirección de máxima razón de cambio de la función f. ¿Ya? Eso es extremadamente importante, puesto de que la diferenciabilidad entonces queda amarrada a las razones de cambio que tengan las funciones. ¿Ya? Parafraseando este teorema, aquí hay una observación importante que hacer. ¿Cuál es la observación importante? La observación importante es que si usted tiene una función f, si f es tal que, ¿cierto? Una derivada parcial, ¿vale? Una derivada parcial, tal que la derivada parcial de f en una cierta dirección, en un cierto punto, esto que está aquí, es estrictamente mayor que la norma del gradiente de f en a. Entonces, ¿qué es lo que se concluye? Entonces se concluye, gracias a este teorema, entonces f no es diferenciable. ¿tá? No es diferenciable en dónde? En el a. Puesto que si la función es diferenciable, entonces el gradiente es el máximo valor perdón, la norma del gradiente es el máximo valor de los valores absolutos de las razones de cambio. Ya, vamos a ver cómo es que eso sucede. Vamos a poner aquí la demostración. Note que entonces, dos puntos. Ya lo que sabemos es que voy a ponerle acá, note que, voy a poner aquí, si f es diferenciable, ¿da?
y la norma de B es 1, entonces, por el primer teorema, el teorema A, la propiedad A de las derivadas, que tenemos por el primer teorema, tenemos ya, que la derivada, entonces, direccional en la dirección de B de la función f es simplemente el producto punto entre el gradiente de la función y el vector b, que ya sabemos que es unitario. Pero por geometría vectorial, esto es exactamente lo mismo que el gradiente de f en a producto punto, o sea, perdón, por la norma del vector b por el coseno de teta. Como el b es unitario, así que lo que nos queda aquí, nos queda entonces que el gradiente de f en a por el coseno de teta, donde teta, ¿qué cosa es? Es el ángulo formado entre el gradiente de la función, ¿sí? Y el vector b. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que como el valor máximo, ¿cierto? Del coseno de teta es 1. Sí, solo sí. Ojo con el sí, solo sí a propósito de los reclamos que hemos recibido. El teta vale 1, ¿cierto? Este aquí, coseno invertible, por supuesto. Aquí este es coseno invertible. Coseno invertible. ¿No? Sí, solo sí, aquí me equivoqué. Sí, solo sí, el coseno de teta vale 0. Y esto sí, solo sí, si el gradiente de f en a, ¿cierto? Es paralelo a quién? A b. ¿Qué es lo que se concluye entonces? Se concluye de que la norma, ¿cierto? De el gradiente, ¿qué cosa es? Es el máximo valor, porque es cuando este es el máximo, ¿ves? Yo lo que hago es tomar valor absoluto aquí, valor absoluto acá, estos son puros valores absolutos, aquí no hay problema. Ese es el máximo de qué cosa, de todos estos valores que están aquí, ¿tá? Y lo se logra cuando el gradiente apunta en la dirección. Es decir, la dirección de máxima razón de cambio de una función, ¿tá? Por ejemplo, si usted tiene, no sé, usted tiene una superficie ahí, ¿tá? Y entonces usted está parado, por ejemplo, aquí, en el punto A, entonces, y usted quiere avanzar en la dirección donde más esta superficie tenga variación, entonces lo que tiene que hacer es avanzar en la dirección del gradiente. ¿Ah? Ahí abajo queda el gradiente. Ojo, gradiente de f en a le da esa dirección de máxima variación. Máxima variación. Aquí la ecuación para esta superficie, por supuesto, que es f de x igual c. Ya, max b evaluado en a, ahí está, tal que el vector solo entrega dirección. Veamos un ejemplo entonces. Hallar la derivada direccional de la función esa que está ahí en el punto 1, 2, 3 en la dirección y sentido del segmento que va desde dicho punto hasta el punto 3, 2, 1. ¿En qué dirección la derivada direccional es máxima? ¿Cuánto es ese valor? Solución entonces, vamos a poner aquí como, como U, ¿cierto? Es diferenciable por álgebra, ¿tá? Por álgebra de funciones diferenciables, ¿cierto? Esta diferenciabilidad, ojo, que es conveniente ponerla aquí, tenemos tres variables, entonces esta diferenciabilidad es conveniente ponerla en R3, ¿tá? Por álgebra de funciones diferenciables y regla entonces de la cadena,
¿ya? Regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que, ya, mire, vamos a ponerlo aquí en la otra diapositiva. Ya, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces que la derivada direccional de U en la dirección de B en el punto 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Es el gradiente de U en el punto 1, 2, 3 por el vector B. ¿Dónde qué cosa es B? Donde entonces el vector B, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Entonces dice aquí, volvemos atrás, y dice en la dirección y sentido del segmento que va desde dicho punto hasta el punto 3, 2, 1. Ya, entonces, en R3 tenemos esto, ¿ve? 3, 2, 1, ¿ya? Entonces aquí yo les voy a tratar de ayudar con esto. Esta papa que me estoy imaginando aquí, ¿cierto? Es R3. ¿Qué es lo que ocurre? Nos dice de que tenemos que calcular una derivada en la dirección de este segmento. Porque dice dirección y sentido del segmento que va desde dicho punto hasta el punto 3, 2, 1. Ya. Este señor no es directamente el B, ¿ya? Es un B0. Entonces vamos a definirlo así. Donde B, ¿cierto? ¿Cómo se define? Se define como B sub 0 dividido por la norma de B sub 0. Y ahora digo que el B sub 0, y esto por geometría vectorial, es la punta de flecha menos la cola. Entonces este es el 3, 2, 1 menos la cola. La cola está en el 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Calculo este valor, me queda 2, me queda 0, ¿cierto? Y me queda menos 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces de que eh, el vector B, ¿cierto? El vector B es simplemente el 202 dividido por la raíz de 4, la raíz de 8. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos queda 2 dividido la raíz de 8, 0 y menos 2 dividido la raíz de 8. Ya, este es el B, fíjense. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Me queda entonces aquí simplemente, me queda entonces, voy a hacer el cálculo, raíz de 2 medios, coma 0, coma menos raíz de 2 medios. Ya, muy bien. Perfecto. ¿Ya? Entonces, calculamos, estamos casi listos, ¿ya? Pero, entonces, ahora lo que hay que hacer es calcular las derivadas. U sub x, me sale más fácil calcularlas por separadito, ¿no? Para no tener que... ahí uno va trabajando en función del contexto. Entonces me queda 8x al cuadrado por el i, menos esto está aquí pesado, ¿cierto? Aquí hay una regla del producto, por lo tanto me queda i z al cuadrado seno de pi por el x, y ahora me queda menos pi por el x y por el xy. Oh, ya me perdí. El xy z al cuadrado por, aquí me queda coseno de pi x. Si es que no me equivoqué, voy a repasar. Derivado respecto de x, 8x al cuadrado por el y. 8x al cuadrado por el y. Ya. Después estoy derivado respecto de x, así que por lo tanto, regla del producto. Y z cuadrado seno. Y z cuadrado seno. Menos la derivada de lo que está dentro. Pi coseno por ese sin derivar. Pi x, ya, está listo.
Entonces ahora este se evalúa en qué punto. Bueno, veamos. Me dicen que es en el punto, allá la derivada direccional de la función, en el punto 1, 2, 3. Así que evalúo esta derivada en el 1, 2 y 3. Queda 1 al cuadrado es 1, 2, 2 por 2, 16. Menos, aquí me queda el seno de pi. Esto igual puede ser rápido, ¿ah? Voy a usarme entonces esta pelota unitaria. Aquí es donde estamos en pi. La proyección al seno es 0, así que esto no lo anoto. Tengo que anotar esto nomás. Entonces me queda con un más ahí. Porque ahora me queda el coseno de menos pi. O sea, perdón, el coseno de pi es menos 1. Así que me queda más pi por el 1, y aquí me queda 2, y el 3, 9, 18, 18 pi. Ya. El u sub i, ¿cuánto vale? Voy para el ladito. Ese más rápido, me queda 2x al cubo menos xz al cuadrado, seno de pi x, seno de pi x. Se evalúa esto en el mismo punto. Tenemos u sub i evaluado en el 1, 2 y 3. El seno de 3pi queda aquí. Queda ahí entonces el seno de 3pi. Así que esto no aparece. Y aquí me queda 27. Ah, no, perdón, me equivoqué. Ya me estaba asustando. Esto es simplemente 2. Y finalmente u sub z. U sub z es, este se va para la casa, 2x y z. 2x y z, seno entonces de quién? De pi x, la cual rápidamente nos damos cuenta que es 0. 2 y 3, y aquí nos queda 0. ¿Ya? Así que, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces de que el gradiente de la u en el punto 1, 2 y 3 vale 16 más pi octavo, no, 16 más 18 pi, perdón. Por acá nos queda entonces 2 y 0. 2 y 0. Así que, por tanto, la derivada direccional de u en la dirección de b, en el punto 1, 2, 3, es el gradiente entonces de u en el punto 1, 2 y 3 por, por el b. Entonces tengo los valores. Aquí tengo 16 más 18 por el pi, 2,0, producto punto, raíz de 2 medios por el 0, menos raíz de 2 medios. ¿Ya? Hago este producto y me queda raíz de 2 medios, que puedo simplificar el 2 que está ahí, donde obtengo raíz de 2, factor de 8 más 9 pi, que sería entonces la derivada direccional en el sentido y el segmento que va desde el punto 1, 2, 3 hasta el punto 3, 2, 1. Ya, aquí, al paso. ¿En qué dirección la derivada direccional es máxima? Bueno, la dirección es paralela al gradiente entonces de la misma superficie en el punto que está indicando. ¿Ya? En el punto que está indicando que es 1, 2, 3. ¿Y cuánto es ese valor? Ese valor tiene que ser, vamos a poner ahí segunda pregunta y tercera pregunta, ¿cuánto es ese valor? Esa direccional máxima, bueno, por supuesto que es la norma del gradiente de u
en el punto 1, 2 y 3. Bien, ahí termina entonces el ejercicio y también termina la clase.